¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy concretamente os traigo el primero de los vídeos que tratará sobre las armas antiaéreas de la Segunda Guerra Mundial, parte 2, en la que analizaremos otras 12 armas antiaéreas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, sin más dilación, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, y para comenzar con la lista empezaremos con los cañones antiaéreos alemanes, empezando por la Flak M42 de 3,7 centímetros. Este cañón antiaéreo era originario de la Alemania nazi y estuvo en servicio de 1943 hasta 1945. Se desconoce la producción exacta de estos cañones antiaéreos, aunque podemos situar sus años de producción de 1942 hasta 1944. Este cañón antiaéreo disponía de una dotación en torno a unos 2 a 4 personas. Normalmente disponía de un artillero y un artillero asistente, un observador y un cargador. Este cañón podía disparar proyectiles de unos 37 por 249 milímetros, y estos proyectiles iban en clips horizontales de 6 balas. El peso de estos cañones antiaéreos se sitúa en unos 1.350 kilogramos, si era una montura de un solo cañón, o unos 1.750 kilogramos si eran monturas dobles. La cadencia de estos cañones antiaéreos se sitúa en unos 160 disparos por minuto, y estos disparos podían alcanzar unas velocidades de en torno a unos 845 metros por segundo. Y estos cañones disponían de un rango aproximado de unos 4.800 metros de alcance en vertical y unos 6.600 metros de alcance horizontal. Bien, este cañón Flak M42 fue utilizado por la Kriegsmarine alemana durante la Segunda Guerra Mundial para sustituir el cañón SKC-30 de disparo único, y hay que destacar que este cañón era una adaptación del cañón Flak 37 de unos 7,5 centímetros. Hubo también varias versiones de este cañón. Por un lado estaba la versión LM42U, que se utilizaba generalmente en los U-boats o submarinos alemanes. Estas contaban además con un escudo incorporado para la protección de los artilleros. Otra versión que existía era la DLM42U, que era básicamente un montaje doble compuesto por dos cañones Flak M42U de 3,7 centímetros. Este tipo de armas se utilizaba mayormente en buques de superficie y destructores. Y por último, la versión LM43U, que fue una evolución del LM42U, que incluía un solo asiento para el artillero y un escudo protector ovalado y un tamaño más compacto. Y bueno, se cree que estas versiones fueron instaladas por lo menos en unos 8 U-boats. Bien, el siguiente cañón antiaéreo que veremos será el Flak Vierling 38 de 2 centímetros. Este cañón antiaéreo era también originario de la Alemania nazi y estuvo en servicio de 1940 hasta 1945. La producción de estos cañones antiaéreos también es una incógnita, aunque podemos situar sus años de producción de 1940 hasta 1945. Estos cañones antiaéreos disponían de una dotación en torno a unos 6 a 7 personas. Normalmente disponían de unos 2 observadores, unos 2 a 4 cargadores y un artillero. Estos cañones disparaban proyectiles de unos 20 por 137 milímetros, que iban a su vez incorporados en cajas de 20 balas cada una. Y por lo tanto, al disponer de 4 cañones, disponía de unas 4 cajas de 20 balas cada una. Bien, estos cañones disponían de un peso en torno a unos 1.451 kilogramos, si sumamos el remolque en la que se transportaba. Estos cañones disponían de una cadencia de tiro en torno a unos 400 disparos por minuto, y estos disparos podían alcanzar velocidades de unos 900 metros por segundo. Y el rango de estos cañones antiaéreos se situaba en torno a unos 2.200 metros más o menos. Bien, las constantes mejoras en los aviones, por ejemplo en altitud y en velocidad, hicieron que el cañón Flak 38 quedara muy limitada, y es por ello que Rheinmetall presentó un nuevo diseño de Flak 38 para volverlo más competitivo a la nueva realidad, y esta nueva versión se le llamó con el nombre de Flak Vierling 38, el cual consistía en un montaje de 4 cañones o cuádruple de 20 milímetros cada uno. Bien, el arma se podía mover mediante 2 volantes, los cuales uno elevaba el cañón y el otro lo posicionaba moviéndolo lateralmente. También contaba con unas patas que lo ayudaban a estabilizarse. Y bueno, para accionarse disponía de 2 pedales. Cada pedal disparaba 2 cañones al mismo tiempo, siendo estos opuestos. Este cañón cuádruple tenía una gran versatilidad a la hora de montarse en vehículos autopropulsados. Por ejemplo, podemos ver estos montajes en los vehículos motorizados alemanes, como el caso del SD-KFZ 7/1 y SD-KFZ 11. O en un casco de tanque, concretamente en un casco del Panzer IV, creando un vehículo antiaéreo autopropulsado llamado el Wirbelwind. Y también se podía transportar o remolcar montándolo en su remolque.
Estas Flak-Björling también se extendieron a las ramas de la Kriegsmarine, montándolos en U-boats, también en barcos antiaéreos de corto alcance, en puertos, y también fueron operados por la Luftwaffe, montándolos en aeródromos y en los temidos Torres Flak, que eran estructuras gigantes antiaéreas hechas de hormigón. Bien, vamos a pasar ahora a los cañones antiaéreos italianos, comenzando por el Canone da 90/53 de 90 mm, o en castellano, cañón de calibre 90 y de 53 calibres de longitud de unos 90 milímetros. Este cañón antiaéreo era originario del Reino de Italia y estuvo en servicio de 1941 hasta casi 1991. Su producción se sitúa en torno a unos 539 unidades más o menos, y la producción de estos cañones antiaéreos comenzaría en 1939 y estaría en producción hasta 1943. Estos cañones antiaéreos disponían de una dotación en torno a unos 6 a 7 personas, normalmente un artillero, un asistente de artillero, unos 2 o 3 cargadores y un observador. Podían disparar proyectiles de unos 90 milímetros. Y bueno, pues estos cañones antiaéreos eran de disparo monotiro, que se disparaban en uno, y su peso se sitúa en unos 8.950 kilogramos. Estos cañones antiaéreos disponían de una cadencia de tiro en torno a unos 12 disparos por minuto, y estos disparos podían alcanzar velocidades de unos 850 metros por segundo. Y en cuanto al rango efectivo estaba en torno a unos 12.000 metros. Bien, este cañón antiaéreo era considerado como un cañón bastante adelantado a su época, con un buen desempeño general, y también era pues comparable a los cañones homólogos alemanes de 88 milímetros. Estos cañones también tuvieron varias variantes. Empezó como cañón naval en diversas embarcaciones de guerra, como por ejemplo en los acorazados, y dado su buen desempeño pues también se derivó a la versión terrestre. Y bueno, pues de la versión terrestre hubo dos tipos de montajes, los modelos 41P, que eran cañones de emplazamiento estático, y el 41C, que eran cañones remolcados, ya fueran sobre una estructura con ruedas o montados como plataformas, en camiones pesados Lancia 3RO, o montados en un chasis del carro de combate M14/41, convirtiéndose en un cañón de asalto o cazacarros, llamado Semovente 90/53. De estas últimas se cree que se crearon unas 47 unidades y fueron empleados como cazacarros en el frente oriental contra los carros de combate soviéticos T-34. También hay que destacar que varios países más utilizaron estos cañones, incluido Alemania, que incautó los que pudo después del armisticio italiano, o como Yugoslavia, que al acabar la guerra pues recibió algunos de estos cañones como compensación de guerra, y estos a su vez fueron utilizados por Croacia en la guerra de independencia de Croacia en 1991 contra Yugoslavia. Bien, pasemos al siguiente cañón antiaéreo italiano, que será el Canone Mitragliera Breda da 37/54 de 37 milímetros. Este cañón antiaéreo era originario del Reino de Italia y estuvo en servicio de 1932 hasta 1945. La producción de estos cañones antiaéreos se sitúa en torno a unos 827 unidades más o menos, y la producción de estos cañones comenzaría en 1932 y estarían en producción hasta 1943. La dotación de estos cañones estaría compuesto por 7 personas más o menos, un artillero, 2 asistentes de artillero, un observador y seguramente unos 3 cargadores. Bien, estos cañones antiaéreos podían disparar municiones de unos 37 por 232 milímetros y estos proyectiles iban incorporados en clips de 6 proyectiles cada uno. En cuanto al peso, estos cañones antiaéreos disponían de un peso de unos 2.970 kilogramos. Estos cañones antiaéreos también podían alcanzar cadencias de tiro de unos 90 a 120 disparos por minuto, y estos proyectiles disponían de una velocidad de unos 800 metros por segundo. Y en cuanto a su rango se sitúa en unos 4.000 metros más o menos. Bien, este cañón antiaéreo no era tan famoso como podría ser el cañón Breda de 20 milímetros o el Ansaldo 90/53 de 90 milímetros. Se creó por la necesidad de mantener a raya los aviones enemigos en espacios intermedios entre los 2.000 a 4.000 metros de altura, ya que las armas de 20 milímetros pues no disponían o eran insuficientemente efectivas para esas altitudes. Estos cañones se utilizaban limitadamente en la defensa de bases militares y complejos militares o industriales. También fueron utilizados o montados en varios acorazados tipo Littorio o tipo Andrea Doria. Aparte de los cañones individuales, también existía una variante de cañones dobles que también fue instalada en varios acorazados de la Marina italiana. También después del armisticio de 1943, Alemania se hizo con al menos un centenar de estas armas o estos cañones para su uso como antiaéreos en la Italia ocupada.
Bien, vamos a pasar al siguiente cañón antiaéreo, que será el cañón Oerlikon de 20 milímetros. Este cañón era originario de Suiza, estuvo en servicio de 1937 hasta hoy en día, que sigue presente en varios países. La producción de estos cañones antiaéreos pues es bastante copiosa, ya que los años de producción comenzaron en 1937 y hoy en día pues siguen en producción en varios países. Estos cañones antiaéreos disponían de una dotación de 2 personas, normalmente un artillero y un cargador, que aparte de cargador también podía ser observador o también asistente. Estos cañones Oerlikon disparaban una munición de unos 20 por 110 milímetros y esta munición iba incorporado en tambores de 60 balas. El peso de estos cañones antiaéreos se sitúa en unos 68 kilogramos y podía disparar unos 450 disparos por minuto. Estos proyectiles también alcanzaban velocidades de unos 850 metros por segundo y el alcance de esta arma estaba en torno a unos 1500 metros más o menos. Bien, estos cañones antiaéreos Oerlikon son considerados uno de los cañones antiaéreos más efectivos de la Segunda Guerra Mundial. Fueron empleados por ambos bandos durante la guerra, por Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Alemania, incluso por la Armada y Ejército japonés, aunque los que más explotaron esta arma fueron los Estados Unidos. Estados Unidos montó esta arma en todo tipo de buques de su armada, desde destructores hasta barcos PT, pasando por portaaviones. La elección de este cañón era simple, ya que se consideraba muy valioso, dado que daba un alcance y una efectividad más grande que las ametralladoras M2 de 12,7 milímetros. Y con la llegada de aviones más rápidos, los cañones Oerlikon pues perdieron su efectividad y se volvieron obsoletos, principalmente en la posguerra, por lo que la Marina estadounidense desechó la mayoría de estos cañones. Esta destrucción de los cañones provocó que en los conflictos venideros, pues la Armada estadounidense achacase la falta de estos cañones de 20 milímetros para sus embarcaciones ligeras. También se desarrollaron monturas dobles, sobre todo por la Royal Navy británica, accionadas hidráulicamente, y las cuádruples operadas por la Armada estadounidense como prototipos en diversos barcos PT y acorazados. Bien, de los cañones Oerlikon vamos a pasar ahora a los cañones americanos antiaéreos M1 y M2 de 90 milímetros. Estos dos cañones eran originarios de Estados Unidos y estuvieron en servicio de 1940 hasta 1954. La producción de estos cañones antiaéreos se estima en unos 133.833 unidades y la producción de estos cañones antiaéreos se sitúa de 1938 hasta 1945. Estos cañones M1 y M2 disponían de una dotación de unas 8 personas, normalmente un artillero, unos 6 cargadores y un observador. Los proyectiles de estos cañones eran de 90 por 600 milímetros y eran disparados individualmente. Los cañones M1 disponían de un peso aproximado de unos 8.612 kilogramos y los M2 disponían de un peso aproximado de unos 14.700 kilogramos. En cuanto a la cadencia de tiro, los cañones M1 podían disparar unos 32 disparos por minuto y los M2 podían disparar de unos 37 disparos por minuto. La velocidad que adquirían estos proyectiles al ser disparado era en torno a unos 823 metros por segundo a unos 1100 metros por segundo. Estos cañones antiaéreos M1 y M2 disponían además de un alcance efectivo de unos 17.823 metros. Bien, el modelo M1 se estandarizó en el ejército americano en 1940, superando en potencia a sus antecesores, como por ejemplo los cañones de 3 pulgadas. Y bueno, pues las constantes mejoras en el modelo M1 propiciaron pues la aparición del cañón M1A1, que entró en producción a finales de 1940 y entró en servicio a mediados de 1941, como el arma antiaérea estándar para el ejército americano. Y con los restantes cañones M1 que se produjeron antes de la aparición de estos cañones M1A1, pues fueron entregados para su uso como artillería de costa. Bien, en 1943 salió a la luz un nuevo diseño de cañón antiaéreo llamado el M2. Este modelo dispondría de una montura nueva y gracias a esta mejora pues se convertiría en el arma antiaérea estándar a mediados de 1943 en el ejército americano. Bien, de los cañones antiaéreos estadounidenses vamos a pasar ahora a los cañones antiaéreos soviéticos, empezando por el M1939 de 37 milímetros o también llamado 61K de 37 milímetros. Este cañón antiaéreo era originario de la Unión Soviética y estuvo en servicio de 1939 hasta puede que a mediados de los 50. La producción de estos cañones se sitúa en torno a unos 20.000 unidades más o menos, y esta producción de los cañones 61K empezaría en 1939 y estarían en producción hasta 1945. Estos cañones antiaéreos disponían de una dotación en torno a unos 7 a 8
personas, normalmente un artillero asistente, entre 3 o 4 cargadores y unos 2 observadores. Además, estos cañones podían disparar proyectiles de 37 por 252 milímetros y a su vez estos proyectiles iban en clips de 5 balas. El peso de estos cañones se sitúa en torno a unos 2100 kilogramos, disponían también de una cadencia de tiro de unos 60 disparos por minuto y estos disparos podían alcanzar velocidades de unos 880 metros por segundo al ser disparado. Y en cuanto al alcance efectivo, pues se sitúa en torno a unos 4389 metros. Bien, el cañón 61K fue desarrollado basándose en las pruebas exitosas que se tuvieron con el cañón Bofors. El cañón 61K se instaló sobre 4 ruedas y a la hora de disparar las ruedas se levantaban del suelo y el cañón se colocaba en posición fija mediante 4 patas y un par de estabilizadores y también se podía transportar mediante un camión militar GAS-63. Hubo también una versión naval llamado el 70K. Este fue instalado en grandes cantidades en barcos y también en dragaminas al inicio de la guerra con Alemania en 1941. Esta versión naval además tenía un inconveniente con el calentamiento del cañón, ya que el cañón se tenía que cambiar después de disparar unas 100 rondas. También hay que destacar que en 1943 se diseñó el primer modelo soviético de artillería antiaérea autopropulsada que disponía de un cañón 61K de 37 milímetros montado en un chasis de un tanque Su-76M. Bien, siguiendo con los cañones antiaéreos soviéticos, vamos a pasar ahora al M1940 de 25 milímetros o también llamado 72K de 25 milímetros. Este cañón antiaéreo era originario de la Unión Soviética también y estuvo en servicio de 1940 hasta 1960. La producción de estos cañones antiaéreos se sitúa en torno a unos 4.860 unidades y estas a su vez se produjeron de 1940 hasta 1945. Los 72K disponían de una dotación en torno a unas 5 personas, normalmente un artillero, un asistente de artillero, 2 cargadores y un observador. Estos cañones antiaéreos además podían disparar municiones de 25 milímetros y estos proyectiles iban a su vez en clips de 7 balas. El peso de estos cañones se sitúa en torno a unos 1210 a 1230 kilogramos. Estos 72K podían disparar en torno a unos 70 a 250 disparos por minuto y estos disparos podían alcanzar unas velocidades de unos 900 a unos 910 metros por segundo. Y en cuanto al rango efectivo, estos cañones podían alcanzar rangos o cotas de unos 2400 metros. Bien, este cañón antiaéreo soviético fue diseñado para contrarrestar los posibles ataques de aviones rápidos y de baja altura, como por ejemplo los Stukas. El cañón se asentaba sobre 4 ruedas y disponía de 2 soportes para estabilizar el cañón. También disponía de 2 placas de acero a cada lado del cañón para la protección de los artilleros. También hay que destacar que se hicieron vehículos antiaéreos autopropulsados con estos 72K, por ejemplo, montándolos en camiones GAS-MM y en camiones SIS-11. Basado en el cañón 72K, también se creó un cañón de 25 milímetros llamado el 84K para uso naval, el cual pasó a servicio en 1944, llegando a completarse unas 330 unidades de estos modelos. Algunos 72K también fueron seleccionados para montarlos en los trenes artillados o blindados, y se cree que se montaron unas 10 de estos cañones en estructuras antiaéreas de estos trenes artillados. Existieron también algunas variantes de estos cañones 72K de 25 milímetros, por ejemplo, los construidos antes de 1943, los cuales no disponían de escudo protector y disponían de una mira colinadora. Y a partir de 1943, los nuevos modelos ya estaban equipados con escudos protectores y traían varias mejoras para la producción en masa. Otra variante de este cañón no disponía de ruedas, ya que eran instalaciones fijas, y eran normalmente utilizadas para la protección de ubicaciones de interés, como por ejemplo complejos militares, complejos industriales o complejos gubernamentales. Por último, también hubo una versión de doble cañón, llamado el 94KM, diseñado en 1944, pero debido a una serie de defectos relacionados con el funcionamiento del cañón, este modelo no llegó a producirse más allá de las 200 unidades. Bien, visto los cañones antiaéreos soviéticos, vamos a pasar ahora a los cañones antiaéreos franceses, empezando por el cañón Model 1926 de 90 milímetros. Este cañón antiaéreo era originario de Francia y estuvo en servicio de 1931 hasta 1945. La producción de estos cañones antiaéreos se sitúa en torno a unos 17 unidades más o menos, y estos cañones se produjeron de 1926 hasta 1940.
Disponían de una dotación de 10 personas, entre artilleros, asistentes de artillero, observadores y cargadores. Podían disparar proyectiles de 90 por 674 milímetros y estos proyectiles se disparaban individualmente. Estos cañones antiaéreos disponían de un peso en torno a unos 5.760 kilogramos y podían alcanzar cotas de 12 a 15 disparos por minuto, y estos disparos a su vez podían alcanzar velocidades de unos 850 metros por segundo. Estos cañones antiaéreos además podían alcanzar rangos en torno a unos 10.600 metros. Bien, este cañón fue empleado principalmente por la Marina francesa en monturas simples y dobles, en varios cruceros y acorazados durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo también una versión terrestre y móvil que fue utilizado como antiaéreo pesado, y bueno, unos 5 de estos cañones móviles fueron desplegados en París para su protección contra posibles bombarderos alemanes. Las buenas prestaciones del cañón modelo 1926 hicieron que en 1939 se diseñara un nuevo cañón llamado el modelo 1939, el cual pues era una versión corta de este cañón antiaéreo. Hay que destacar también que no se produjeron muchas unidades debido a la caída de Francia en 1940. De todos modos, los alemanes capturaron unos cuantos de estos cañones para su uso en futuras campañas. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente cañón antiaéreo francés, que será la ametralladora Hotchkiss M1930 de 13,2 milímetros. Este cañón antiaéreo también era originario de Francia y estuvo en servicio de 1930 hasta 1945. La producción de estos cañones antiaéreos se sitúa en torno a unos 600 unidades. Estos cañones antiaéreos disponían de una dotación en torno a unos 2 a 4 personas más o menos, dependiendo también de la montura. También podía disparar proyectiles de 13,2 por 96 milímetros, y estos proyectiles iban a su vez en clips de 30 balas. El peso de estos cañones antiaéreos se sitúa en unos 155 kilogramos en monturas únicas de un solo cañón. Estos cañones antiaéreos también podían alcanzar cadencias en torno a unos 200 a 250 disparos por minuto, y estos disparos a su vez podían alcanzar velocidades de unos 800 metros por segundo. Y en cuanto al alcance de estos cañones, estaba en torno a unos 4.200 metros más o menos. Bien, este modelo de arma antiaérea fue basado en la ametralladora Hotchkiss modelo 1929, fue utilizada como cañón antiaéreo para la defensa a corta distancia. También se utilizaron en diversas monturas, de un solo cañón, de doble cañón y algunas cuádruples, y tuvo dos versiones. La primera versión constaba del arma montada en una estructura antiaérea de 2 ruedas, y la segunda versión en forma fija con un soporte de trípode, con asientos y mira para el artillero. Bien, también se utilizaron como arma naval en distintas armadas, como en la francesa, italiana y también en la japonesa, mayormente en monturas dobles. También hay que destacar que tanto Italia y Japón hicieron copias de esta arma bajo licencia, en el caso italiano llamándolo la ametralladora Breda modelo 1931 y en el caso japonés como ametralladora tipo 93. Bien, y por último veremos los cañones antiaéreos japoneses, empezando con el cañón antiaéreo tipo 88 de 75 milímetros. Este cañón antiaéreo era originario del Imperio del Japón y estuvo en servicio de 1928 hasta 1945. La producción de estos cañones antiaéreos se sitúa en unos 2000, quizás más, y los años de producción comenzarían en 1927 y estarían en producción hasta 1945. Estos cañones tipo 88 además disponían de una dotación en torno a unas 12 personas, entre observadores, artilleros, asistentes de artillero y cargadores. Podían disparar proyectiles de 75 por 497 milímetros. Estos proyectiles a su vez se disparaban de uno en uno. Bien, el peso de estos cañones antiaéreos tipo 88 estaría en torno a unos 2.450 kilogramos. Podían alcanzar cadencias de tiro en torno a unos 15 disparos por minuto, y estos disparos podían alcanzar a su vez velocidades de unos 720 metros por segundo. Y en cuanto al rango de estos cañones antiaéreos, estaría en torno a unos 7.250 metros. Bien, este cañón antiaéreo tipo 88 fue un cañón antiaéreo que fue utilizado tanto en la Segunda Guerra Sino-Japonesa como en la Segunda Guerra Mundial. Era considerado en sus inicios como un antiaéreo de buenas prestaciones, capaz de derribar aviones que estaban dentro de su radio de alcance. El cañón podía remolcarse mediante su par de ruedas centrales, los cuales los convertían en cañones muy móviles, y además a la hora de desplegarse contaban con 5 patas retráctiles, los cuales servían para nivelar y estabilizar el cañón. Y bueno, pues con la llegada de aviones con mejores prestaciones, estos cañones se volvieron bastante anticuados. Por ejemplo, no podían alcanzar a los bombarderos superfortalezas estadounidenses B-29, ya que estos operaban en alturas mayores a su rango de alcance. Aún así, demostraron ser buenas armas antitanque contra los Shermans americanos, utilizándolos en batallas como las de Iwo Jima y Okinawa.
ya casi al finalizar la guerra y viendo que las islas japonesas estaban al alcance de los bombarderos enemigos, se retiró la mayoría de estos cañones hasta las islas para servir como antiaéreos para la defensa de ciudades e industrias japonesas. Bien, y por último veremos el cañón antiaéreo tipo 99 de 88 milímetros. Este cañón antiaéreo también era originario del Imperio japonés y estuvo en servicio de 1939 hasta 1945. La producción de estos cañones se sitúa en torno a unos 956 unidades. Estos cañones, a su vez, estarían en producción de 1933 hasta 1940 y dispondrían de una dotación de 6 personas, más o menos. Entre un artillero, unos 2 asistentes de artillero, 2 cargadores y un observador. Estos cañones antiaéreos podían disparar proyectiles de 88 milímetros, los cuales se disparaban una a una. Estos cañones antiaéreos disponían de un peso de en torno a unos 6.500 kilogramos, también podían alcanzar cadencias de tiro de unos 15 disparos por minuto, y estos disparos a su vez podían alcanzar velocidades de unos 800 metros por segundo. Y en cuanto al alcance efectivo se sitúa en torno a unos 10.420 metros. Bien, estos tipo 99 de 88 milímetros fueron cañones diseñados por ingeniería inversa, es decir, un arma capturada al enemigo y rediseñada a partir de los conceptos y diseños aprendidos de la propia arma. Así pues, el cañón tipo 99 estaba basado en el cañón antiaéreo naval alemán llamado el cañón SKC-30. Varios de estos cañones alemanes fueron capturados al ejército chino durante la batalla de Nanjing, dentro del marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Bien, Japón, viendo que era un arma muy superior en alcance a los comúnmente utilizados cañones tipo 88 de 75 milímetros, fueron adoptados en el servicio japonés y producidos bajo el nombre del tipo 99, produciendo 1 millar de estos cañones aproximadamente. Y bueno, pues amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo de las armas antiaéreas de la Segunda Guerra Mundial y espero sinceramente que hayáis disfrutado y aprendido tanto como lo he hecho yo, analizando cada una de estas 12 armas antiaéreas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues si es así, no dudéis en dejarle un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Ya sabéis, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica podéis dejarlo en la caja de comentarios. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios e intento responderos en la menor brevedad posible, siempre con respeto y con cariño, por supuesto. También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo. Y nada más, con este vídeo terminamos otra nueva parte de estas armas antiaéreas de la Segunda Guerra Mundial y con esto pues damos continuación a la primera entrega que hicimos hace unos meses en el canal. Y espero sinceramente que en el futuro pueda traeros más partes de estas armas antiaéreas, ya que quedan todavía un montón de ellas por analizar y por descubrir. También deciros que la próxima semana os traeré un nuevo vídeo relacionado con los voluntarios, que será una nueva serie que empecemos en el canal, y esta nueva serie empezaremos con la primera entrega, que estará dedicado a las fuerzas expedicionarias brasileñas. Y bueno, pues creo que promete ser muy interesante el tema, así que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal. Así que nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, hasta la próxima.